Gigantes que aniquilan sueños. Vamos a basarnos en esta tarde en Primera de Samuel capítulo 17. Creo que es una historia que tú conoces muy bien desde niño. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar con David y Goliat. Pero yo ahora encontré a un oponente más, que era Eliab, el hermano de David. Y sabes, para cumplir tu propósito en Cristo, para alcanzar tus más grandes anhelos, para llegar a la meta, te encontrarás con dos tipos de gigantes. Uno será a los matasueños, al Goliat, al gigante, al miedo. Y vamos a enumerar aquí en 1 Samuel 17, 28 al 29 nos encontramos con Eliab, el hermano de David. Y leamos lo que le dijo Eliab a David cuando David estaba husmeando. Supuestamente David fue a la guerra a entregarle comida a sus hermanos, pero cuando David se dio cuenta que el filisteo, el Goliat, este gigante, estaba como que provocando al ejército de Israel, eso no le gustó a David y entonces dijo, eso lo encontramos en 1 Samuel 17 del 28 al 29, donde dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Imagínense con qué enojo, con qué, como que hasta lo despreció, ¿verdad? ¿Y quién se cree para querer ahí enfrentarse a Goliat? Entonces tú te vas a encontrar con un Eliab todo el tiempo. Y como yo le digo a todo el mundo, tengan cuidado a quién les cuentan ustedes sus más grandes anhelos, sus más grandes sueños. Porque hay muchos de ellos que les va a dar envidia porque van a ver tu sueño tan grande que van a decir, este está loco. Y bueno, lamentablemente muchos caemos en eso de que cuando le contamos nuestros sueños, incluso muchas cosas que Dios nos ha mostrado de proyectos que queremos hacer, venimos y se le contamos a la gente que nosotros creemos que es la indicada. Sin embargo, esta gente es envidiosa como Eliab y cuando ellos escuchen eso lo van a ver muy grande y van a tener envidia. Y te van a decir, ¿cómo te vas a meter a hacer eso? Así como Eliab le dijo, ¿y dónde dejaste esas pocas ovejas? Como quien dice, tú no calificas para algo tan grande como eso. Así que ten cuidado a quién le cuentas tus sueños. Y claro, todo el tiempo nos vamos a encontrar con esa gente. Y si a ti alguien viene y quiere matar tu sueño, si Dios lo ha puesto en tu corazón, calla tu boca, ora, llora si quieres. Quéjate ante Dios, pero no le hagas caso a Eliab, no le hagas caso a los matasueños. Luego te vas a enfrentar con Goliat, con el miedo, con el gigante, con tu adversario más grande. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 17, del 45 en adelante. Miren lo que le dijo Goliat a David cuando lo vio tan pequeñito. Dijo luego el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, bueno, aquí paramos. O sea que cuando vio a David hasta lo retó. Pero miren, puede ser muy grande tu gigante, pero mayor es el que está contigo. Dice que el gigante era enorme. Tenía una lanza enorme que pesaba muchísimo. O sea, yo me imaginé a un monstruo ahí parado. O sea que el miedo va a ser demasiado grande, pero de ti va a depender qué tan grande vas a ver a tu gigante. Mira la determinación que tomó David. Esto es muy clave y muy importante. Dice en el versículo, en 1 Samuel 17, del 28 al 29, mira la determinación que tomó David. Yo creo que David le respondió al gigante de esta manera. Vamos a leer en 1 Samuel 17, del 45 en adelante. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los
los cuerpos de los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay en Israel. Y mira, esto es muy importante. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, dice. Y él os entregará en nuestras manos. Eso es clave, la determinación que tú vas a tomar ante tus gigantes, ante tus adversarios. Eso va a pronosticar lo que tú vas a obtener. Porque muchas veces por miedo, hablando de los misioneros hoy en día, ir a un campo blanco, a un campo donde no se ha sembrado la palabra, que está lleno de idolatría, que está lleno de religiosidad, lleno de un potestado muy grande. O sea, ¿quién se va y qué cristiano va a querer ir a meterse a ese lugar? Porque saben que no van a ser aceptados, se van a ir a enfrentar a un principado muy poderoso. Pero recuerda, todo depende cómo tú veas a tu adversario. Si lo ves muy grande, así va a ser. Pero recuerda que mayor es el que está contigo. Y ahora veamos quién era David, para que te des cuenta que no necesita ser un gran empresario, que no necesita ser un gran orador. Lo que necesitas es tener un corazón dispuesto, valiente. Dice que David lo que hizo, cuando vio que el filisteo venía corriendo hacia la meta, hacia el campo de batalla, David dice que corrió, no hacia atrás, sino corrió, dice, a agarrar su espada, que eran una honda, le decimos aquí en nuestro país, y unas 3 piedrecitas, unas cuantas piedras en su mano. Pero él no, en ningún momento dudó de lo que Dios iba a hacer. Él empezó a profetizar lo que Dios iba a hacer. Y miren quién era David. David, dice, era de Belén, de Jerusalén. Mire cuál era la ocupación de David. Él era músico, era pastor de ovejas, poeta, soldado y por último rey. Imagina de dónde empezó David. Empezó siendo un pastor de ovejas, un músico, un poeta, quizás del que todos se reían. Eliab se reía porque era un simple pastorcito, pero siendo un pastor de ovejas, él meditaba, él aprendió cómo tratar a un ser humano. Alabando a Dios con la música, él se deleitaba, él hacía poemas a Dios. Luego, él era un soldado fiel, que él sentía celo por el Señor. Y por último, él llegó a ser rey. Y nosotros no tenemos que empezar desde arriba, eso es imposible. Tenemos que empezar desde abajo, aprendiendo a hacer las cosas más sucias. Porque si eres fiel en lo más bajo, Dios te va a poner hasta arriba. Y recuerda, no dejes lugar al miedo. No le des lugar a los matasueños. Recuerda, David era un hombre con un propósito enorme. Era un simple pastorcito que llegó a ser primero, después de ser pastor de ovejas, un soldado y por último un rey. Él demostró a Dios que él era capaz de todo por él. Así que si en este momento tú has perdido la fe, la esperanza en cumplir tus sueños, en cumplir tus más grandes anhelos en Dios, porque los sueños más grandes que el ser humano puede tener son aquellos que Dios ha escrito para ellos. Los sueños que Dios tiene para nosotros son los mejores, pero para poder alcanzarlos tenemos que sacrificarnos, pagar el precio. Para tener el corazón de David tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que deleitarnos en la palabra, porque si no, ¿qué le vamos a entregar a la gente? Vamos a estar vacíos. Así que primero llénate mucho de Dios para que Él te use y vas a ver los resultados. Dios te va a dar la victoria.